mensaje de esta mañana se llama, o se titula, Zaqueo, una transformación a imitar. Ahí como que estuve un poco batallando en el título y al final de cuentas me quedé con esta, ¿va? Zaqueo, una transformación a imitar. ¿Y se acuerdan ustedes de Zaqueo? ¿Qué pueden decir de Zaqueo, de esta historia, de este relato de la Biblia? ¿Se acuerdan las maestras, además de los niños, que es un texto muy utilizado con los niños? ¿Qué se acuerdan de Zaqueo? Viendo la imagen recuerdo. Sí. Viendo la imagen, le subió un árbol, le subió un árbol sicómoro, esa pues dice la Biblia, sicómoro, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué subió el árbol, chica? Porque quería verlo. Quería ver a Jesús, Estaba muy bajito. y estaba pequeñito de estatura, ¿verdad? Y él era el cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos, estaba muy bajito, y dijo, oye, como no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces me ganan acá los Donovans y los Estebas, me subo un árbol, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer la lectura bíblica, hermanos, para recordar un poco. La verdad es que son 10 versículos muy enriquecedores, ¿no? Y todos tienen una frase, decían algunos ahí en el mundo, frases matonas, ¿verdad? O sea, pero textos muy fuertes, ¿verdad? Que nos invitan mucho. Entonces vamos a leer la lectura fijándonos en cada detalle. Entonces está aquí, ¿verdad? en la pantalla, pero usted la puede buscar ahí en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Entonces vamos a leerlos todos al unísono, de una forma pausada. Dice la Biblia así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y se dio un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que goce en mi casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿quién había llegado a pasar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he ahí, Señor, la verdad que viene yo a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos, Señor. Gracias, Señor, te damos por estas bendiciones, Señor, gracias por este domingo. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que seas con todos aquellos que están predicando en esta palabra, en este momento a una iglesia, Señor, lo que tú les has mostrado, Señor. Te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya con esta lectura bíblica ya como que también nos recordamos un poco de ese relato de la Biblia de Zaqueo. Entonces vamos a decir aquí algunos datos importantes, ¿verdad? de este pasaje para ubicarnos un poco pues, en el contexto y en la situación, ¿verdad? Entonces ahí en la introducción, este pasaje pues es exclusivo del Evangelio de Lucas. Hay muchas parábolas, hay muchos relatos, milagros de Jesús que vienen relatados en varios o en todos los evangelios, o en por lo menos 3 evangelios. Este es exclusivo del Evangelio de Lucas, es el único que lo menciona. Y este encuentro cuando Jesús pasaba por Jericó era parte de ese camino que él iba a hacer a Jerusalén. ¿Y se acuerdan ustedes de Jericó, hermanos? ¿Dónde más en la Biblia vemos esta ciudad, Jericó? ¿Se acuerdan allá en Jueces, verdad? Cuando Josué va y lo conquista, ¿verdad? Dice que las murallas de Jericó se cayeron, ¿verdad? Entonces, pues no se cayeron porque aquí está Jericó, ¿verdad? Entonces, dice la escritura, dice la historia, que esa ciudad de Jericó pues había quedado en ruinas y luego se volvió a levantar una ciudad de Jericó como que a un lado, ¿verdad? de la ciudad antigua, o sea, no exactamente en el lugar, sino a un lado, en una cercanía de Jericó, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido allá a Tamaulipas, hay una presa que se llama la presa de Nuevo Padilla.
Entonces Padilla, que es un municipio de Tamaulipas, pues estaba ubicado en un lugar donde después se hizo una presa, ¿verdad? Y obviamente la ciudad tuvo que mover hacia un lado, ¿verdad? Porque las condiciones para la presa eran precisamente donde estaba pues, la plaza y las principales colonias. Entonces cada vez que baja el nivel del agua se empieza a divisar esa antigua iglesia del viejo Padilla, ¿verdad? El viejo Padilla y a un lado nuevo Padilla, ¿verdad? Entonces así era algo parecido, aquí estaba Jericó, las ruinas, y a un lado de la nueva ciudad de Jericó. Y esta ciudad de Jericó dice también la historia que era muy bonita, que había palmeras, que había jardines, que había árboles y que despedían un olor de perfume de bálsamo, ¿verdad? Lo que dice la historia. Entonces la gente cuando pasaba por ahí decía la ciudad de las palmeras y decían que era muy agradable por el olor, ¿verdad? Bien, hermanos, pues entrando ya un poco en eso que es la historia de Zaqueo, pues los 10 versículos que nosotros leímos podemos separarlo en dos partes, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan más o menos de la lectura. La primera es cuando pues Zaqueo quería conocer a Jesús, ¿verdad? Porque decía, oye, lo quería conocer, igual se sube un árbol, pero después la segunda parte de la historia es que Jesús ahora quería conocer a Zaqueo, ¿verdad? Porque no se quedó ahí, Jesús no lo ignoró, ¿verdad? Jesús volteó y lo buscó y lo localizó, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos busca, nos localiza y nos habla. Y por nuestro nombre, ¿verdad? Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Bien. Pues ¿a qué se dedicaba Zaqueo? Ya dijo por aquí la hermana Flor, bueno, la niña pues llora, y se va la hermana Flor. Esperemos que vean los mensajes, ¿verdad? Porque se han perdido algunos mensajes del hermano Esteban y de papá. Pero bien, tenemos la herramienta, ¿verdad? de poder verlo después. Entonces decíamos que era un hombre bueno, respetado Zaqueo. Pues no era muy respetado, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios que era, dice, bueno, habla ¿cómo se dice? Dos características o nos dice cómo era Zaqueo en dos palabras, que era publicano. Entonces el publicano era un cobrador de impuestos, ¿sabes? Se dice que era marginado porque la gente, los judíos y los fariseos decían, no, este es un cobrador de impuestos, es un político que le hace caso al régimen romano y nos empieza a exprimir nuestros ingresos, ¿no? Entonces era gente mal vista. De hecho, cuando nosotros lo vemos nosotros en la Biblia, yo me acuerdo que cuando el llamamiento de Jesús a Mateo dice era un publicano, ¿verdad? Inmediatamente que Jesús le dice a Mateo, sígueme, dice en el Evangelio que fue a su casa y le vi, que era el nombre de Mateo, y que hizo una gran cena, ¿verdad? Y la gente decía, oye, ¿por qué anda comiendo ya con pecadores? ¿Va a estar publicano? Pecador, ¿verdad? Y de la manera que también hablábamos de esta oración del fariseo y el pecador o el publicano, ¿verdad? Entonces dice que hay una persona que al lado, había un fariseo y al lado de él un publicano, ¿verdad? Un pecador, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos casi podemos entender como un sinónimo, ¿verdad? Un publicano era un hombre pecador. Entonces por eso enfatiza mucho aquí la palabra de Zaqueo, era publicano y luego también dice que era rico. Esas son las únicas palabras que nos dice cómo era Zaqueo, ¿verdad? Y bueno, y aparte que era bajito de estatura. Entonces esa riqueza era vista como deshonesta, ¿verdad? Como cómplice del sistema. Así hablando un poco aquí de la política mexicana, pues ahí tenemos al hombre más rico de México, que es como el número 9 o 12 del mundo, ¿verdad? Porque varían ahí sus ingresos, sus ganancias. Y algunos de ellos, alguna gente pues muy o alta gente, ¿verdad? De conocimientos, habla y dice, no, pues es que tiene mucho dinero porque pues allá hace 30 años, 40 años el gobierno le vendía a las empresas muy baratas, se las vendía muy baratas, se las compraba y cuando las compraba al otro día ya valían el doble o el triple, ¿verdad? Entonces esa riqueza, dice la gente, ¿verdad? Que conoce, pues que es una riqueza como deshonesta, ¿verdad? Dicen algunos. Lo quisiera imaginar que si era Zaqueo, toda su riqueza que él tenía, pues como que estaba en tela de duda, ¿verdad? Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué procuraba ver a Jesús? ¿Cuál sería su necesidad, hermano? No dice, bueno, se puede sobreentender, ¿verdad? Pero a lo mejor si nosotros quisiéramos saber por qué habrá querido ver a Jesús, pues a lo mejor puede haber sido por curiosidad, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús que todas las multitudes lo siguen y quieren verlo? Ahí siempre hay tanta gente. O a lo mejor era porque él sentía insatisfacción y dice, oye, pues ha hecho grandes milagros, pues yo también tengo una vida vacía, ¿verdad? Quiero conocer a Jesús. O a lo mejor él decía, oye, pues yo lo admiro, ¿verdad? Es una persona que, mira, habla muy bien, hay varios, ya se han oído
sus meditaciones o la gente platica y yo quiero oír, yo lo quiero ir a oír o inclusive yo lo quiero imitar, ¿verdad? Porque es un hombre que sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver. Y como decíamos, el sermón se llama Zaqueo, una transformación a imitar, porque son 4 puntos, hermanos, por lo que pensamos que podemos imitar a Zaqueo, ¿verdad? El primero era que tenía un gran deseo de conocer a Jesús. Esa era la primera que nosotros deberíamos, la actitud que debemos de imitar, ¿verdad? Dice los versículos 2 y 4. Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y sigue diciendo la Biblia, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle. Entonces su deseo era ver a Jesús. Los deseos son buenos, ¿verdad, hermanos? Todos tenemos algunos deseos. Algunos tienen un deseo de decir, oye, yo quiero, no sé, estudiar una carrera, ¿verdad? Tengo un deseo de trabajar en una empresa exitosa, ¿verdad? O de irme a otra ciudad, ¿verdad? Tenemos un deseo, pero a veces tenemos obstáculos de esos deseos, ¿verdad? Y también algunos por ahí decían que nuestro deseo termina cuando estamos afectando la situación de otra persona, ¿verdad? Ahí ya no podemos desear, ¿verdad? Oye, pues yo quisiera vivir aquí, pero yo quiero que no haya nadie, quiero que todos los vecinos se vayan, entonces voy a aventar, no sé, algunas pestes o animales, ahorita le dejemos piojos, entonces, para que todos se vayan y entonces ahora sí me quedo ahí con toda la manzana, ¿verdad? Pues es un deseo, pero ya estoy afectando a otras personas, ¿verdad? Bueno, pues Zaqueo tenía también este deseo, pero pues tenía el impedimento de su estatura, ¿verdad? Era muy bajito. Y seguramente pues cuando iba a ver, no sé si alguno de ustedes ha visto, ha pasado hace una vez, hay un espectáculo, ahí no sé si ha ido a la Macroplaza, y luego de repente no podemos ver, ¿verdad? Nos tapa otra gente. Entonces él tenía ese obstáculo, y además de que había mucha gente y no podía ver qué es lo que pasaba, ¿verdad? Bueno, alguna gente, sobre todo motivacional, dice, bueno, los obstáculos, las situaciones difíciles hacen que las personas sean creativas, ¿verdad? Y nos reinventemos, ¿verdad? Cuando algo no nos sale, decimos, oye, pues tengo que hacer algo diferente, pues para poder superar ese obstáculo, ¿verdad? Bueno, pues Zaqueo lo hizo, ¿verdad? Subió a un árbol sicómoro. Y yo me puse ahí a investigar, bueno, a lo mejor usted ya lo sabía, pero dicen que un árbol sicómoro se caracterizaba por tener las ramas bajas, ¿verdad? Entonces empezaban a salir las ramas muy bajitas y él podía subir, ¿verdad? Por las ramas y poderse pues sentar, ¿verdad? Por ahí, ver. Y es importante también, hermanos, que otro de los obstáculos que él podía tener, bueno, no, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero podemos pensar de que cuando Zaqueo no le importó lo que la gente decía, ¿verdad? Que era un publicano, o a lo mejor se iban a reír cuando él se subía al árbol, pues él intentó ser como un niño, ¿verdad? Como que borró todo lo que había. Y la palabra de Dios dice, de cierto digo que si no volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ahí Zaqueo empezaba a aplicar, ¿verdad? No, a mí me interesa poco lo que diga la gente, yo lo que quiero es ver a Jesús. Pero él para ver a Jesús, hermanos, necesitó subirse a un árbol, ¿verdad? Necesitó hacer un esfuerzo. Y también ahí viene la primera gran pregunta, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros queremos ver a Jesús, a veces nos demanda un esfuerzo, ¿verdad? A veces nos pide que nos subamos, no a un árbol sicómoro, pero sí que hagamos algún esfuerzo como Zaqueo para poder verle, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber alguna cosa. Yo voy a una iglesia, no, pero esta iglesia fíjense que ya tiene todos los ministerios ocupados y los hermanos son como medio especiales y no, ¿saben qué? Mejor no voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces podemos encontrar obstáculos, ¿verdad? Cuando queremos ver a Jesús. ¿Qué hace usted, hermano, para acercarse a Jesús? Pues ojalá que todos tengamos la oportunidad, ¿verdad? Pero no tengamos que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Hoy Camilita no vino, no les conozco porque no vino Camilita, pero a veces ella dice, es que mis papás, ya los conocimos hace 15 días o 3 semanas, ¿verdad? Pero me acuerdo que antes decía, es que mis papás no están muy contentos con mi forma, ¿verdad? De venir a adorar. Y tenía esa dificultad, ¿verdad? Entonces, pero ojalá nosotros tengamos esa facilidad de acercarnos a Jesús. Y ahora conoceremos lo suficiente, hermanos, porque Zaqueo no conocía nada de Jesús, ¿verdad? Nosotros ya conoceremos lo suficiente de Jesús, o necesitamos conocerlo aún más. Todavía nos falta ese deseo de seguir conociendo a Jesús. Bueno, aquí tengo este pasaje, hermanos, este pasaje de que se encuentra en Filipenses 3:7. Dice el apóstol Pablo,
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Entonces el apóstol Pablo todavía quería seguir conociendo a Jesús, ¿verdad? Todo lo ponía por basura y quería seguir conociéndolo cuando era una persona que conocía muy bien las escrituras, ¿verdad? Yo creo que a nosotros todavía no nos hace falta, bueno, no hay duda alguna, ¿verdad? Ahorita en la mañana pudimos agarrar un párrafo y estuvimos hablando y comentando varios, ¿verdad? Porque todavía no, porque gracias a Dios seguimos aprendiendo de Jesús y porque tenemos a nuestros pastores, ¿verdad?, que nos enseñan la palabra de Dios. Entonces el primer gran punto que una transformación de Zaqueo de imitar es el deseo de conocer a Jesús. El segundo punto, hermanos, es que Zaqueo responde rápido y gozoso a las indicaciones de Jesús. Dice en los versículos 5 y 6, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Se quedó ahí un ratito. Dice que bajó, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y también aquí me quisiera detenerme un poquito, ¿verdad? Dice que Zaqueo, bueno, me quisiera imaginar que una vez que subió ahí al árbol sicómoro, pues él estaba cómodo, ¿verdad? Él estaba viendo así, ahora sí puedo ver el espectáculo de Jesús caminando y cómo toda la multitud, me quisiera imaginar, ¿verdad?, se le acerca y cómo él enseña y cómo sus discípulos están ahí presos a lo que él les diga, ¿verdad? Entonces él estaba viendo ese espectáculo, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, hermanos, ahí yo vivía en Tampico, ¿verdad? Una apenas estaba levantando, bueno, sí, la colonia más donde yo vivía apenas estaba levantando, ¿verdad? Entonces por ahí llegaba un circo como a unas 7 cuadras de la casa y mi papá nunca me llevó al circo, ¿verdad? Mi mamá una vez nomás me llevó y dijo, vamos a ver el circo para que veas todo el espectáculo, ¿verdad? Pero ahí llegaba, no sé si se acuerda del circo Ataide, circo Unión, circo de Capulina, llegaban todos los circos ahí a unas más o menos 6 cuadras de la casa y a mí yo me sentía feliz con ver los animales, ahí iba y los veía los animales y tenían ellos una forma de presentación que creo que le llamaban convite, creo, ¿verdad? Pero pasaban ahí por la avenida por donde yo vivo, ¿verdad? Era una avenida ancha, avenida de ayuntamiento, y se oía una música desde allá y yo la interpretaba fácilmente, ¿verdad? Se oía la música muy fuerte y venían los payasos y venían hasta algunos haciendo así, que aventando los cuchillos, y los trapecistas no andaban haciendo trapecistas, pero se veían toda la gente uniformada y luego pasaban los animales. Entonces yo, como en la casa en Tampico teníamos muchos árboles que mi papá plantó, ¿verdad? Cuando yo ya estaba así, que tenía unos 10 años, ya estaban los árboles de buena estatura, de tal forma que yo tenía forma de subirme a la azotea como por 5 árboles, ¿verdad? Teníamos un mango, teníamos una lila y un tamarindo, entonces yo me subía por las cestas, cuando yo la música yo me subía y me ponía a ver así que pasaba todo, y para mí eso era, ya había el circo Unión, ¿verdad? Yo no aspiraba en estar ahí sentado, ¿verdad?, dentro del circo, pero yo veía cómo pasaba todo ese espectáculo y los animales, pero yo estaba cómodamente viendo así, no en el árbol, pero en la azotea, ¿verdad?, así viendo los animales. Y quisiera pensar, hermanos, que Zaqueo estaba así muy a gusto viendo a Jesús, ¿verdad? Viendo a Jesús pasar, hermanos. Y creo que muchos cristianos hoy en día, hermanos, que están así sentados viendo cómo el pastor predica, cómo el pastor, yo creo que no creo lo que dijo el hermano Esteban, pero dice, yo leo el libro, pero ustedes no lo leen, ¿verdad? Algunos de ustedes no lo leen, yo creo que sí lo leen, yo quiero creer, ¿verdad?, que todos lo leen, porque está muy interesante el libro de las parábolas del doctor, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, a veces estamos como Zaqueo, a ver, me voy a poner aquí que el hermano Esteban, bueno, en otros casos de un servidor, ¿verdad?, pues nos explica todos estos puntos, ¿verdad? ¿Para qué batallamos en un árbol si como estamos ahí oyendo al hermano Esteban enseñándonos, ¿verdad? Pero hermano, estoy seguro que hay una voz que diga, Yolanda, bájate de ahí. O sea, el Señor Jesús nos va a seguir hablando, ¿verdad? Danielita, bájate de ahí, ¿verdad? El Señor sigue hablando como Zaqueo, y lo interesante es que nos habla por nuestro nombre.
Pero ¿cuántas veces nos habrá hablado de esa forma que le habló a Zaqueo, hermana Claudia, hermano Omar, Iván? ¿Cuántas veces creen? Bueno, Donovan, más una vez, no creo usted que le ha hablado. Donovan, bájate. Sí. Les ha hablado varias veces, ¿verdad? Y nos habla por nuestro nombre, dice la palabra de Dios. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿verdad? Nos habla por nuestro nombre. Y bueno, hermanos, aquí Jesús le habla por su nombre a Zaqueo. Y nuevamente Zaqueo vuelve a superar lo que la gente dice, ¿verdad? Porque usted puede ver ahí en la narración del pasaje que vimos, cuando Jesús le dijo, bájate de ahí, desciende, todos empezaron a murmurar, ¿verdad? Diciendo, oye, pues va a entrar a una casa de un hombre pecador, ¿cómo es posible, verdad? Se pudo haber sordeado Zaqueo, no, o sea, ya me están chillando los oídos, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Mejor aquí en vez de bajarme me voy para otro lado, ¿verdad? Y él no hizo caso. Pero imagínense, hermanos, si Zaqueo se hubiera quedado ahí en las ramas, el Señor Jesús no hubiera cenado con él, y no hubiera habido ese encuentro y esa respuesta, ¿verdad? De Zaqueo. Y también aquí nosotros deberíamos de un poquito de analizar, hermanos, nos habremos quedado en las ramas cuando el Señor Jesús nos ha hablado, y quizás nos habremos perdido, ¿verdad? De una cena con el Señor o de un encuentro con Dios, porque nos quedamos en las ramas, ¿verdad? Yo creo que por eso hablan de esa frase, no te andes por las ramas. Entonces hay cristianos que se andan por las ramas, ¿verdad? Como Zaqueo. Bien, hermanos, pues cuando estudiamos la Biblia, usted está cenando con Jesús, ¿verdad? Usted está platicando con Él. ¿Y cómo lo hace usted, hermano? Gozoso, así como lo hacía Zaqueo. Nosotros debemos de estar estudiando la Biblia y venir a la iglesia con gozo, ¿verdad? Por eso ahorita cantamos, pues en la mañana los cantos de gozo, más que nada pienso yo que para confirmar, ¿verdad? Que hay gozo en nuestros corazones y que venimos a la iglesia con ese gozo, ¿verdad? Y probablemente nos olvidemos y dijimos, bueno, tienes razón, los cantos, los himnos, yo tengo que venir con gozo, ¿verdad? Tengo que estudiar la palabra de Dios con gozo, y tengo que leer el libro o la Biblia y los comentarios bíblicos con gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos teniendo un encuentro con Dios. Las cosas de Dios no son una obligación ni una carga, ¿verdad? No son todo lo contrario. Nosotros debemos de responder como el Señor Jesús respondió a sus padres: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nosotros debemos de tener esa conciencia de que es necesario que leamos la palabra, que es necesario que estemos en la iglesia, que es necesario que veamos las necesidades de la gente, ¿verdad? Pero siempre respondiendo rápido y gozoso las indicaciones, ¿verdad? Que es el punto número 2. Una transformación indicar porque responde rápido y gozoso a las indicaciones de Jesús. Bien, hermanos, el punto número 3. El punto número 3. Dice por ahí la palabra, dice en el versículo número 8. Bueno, más bien, muestra evidencia de arrepentimiento, ¿verdad? Como sabíamos que Zaqueo era una persona rica y publicana. Pero después en el versículo 8 vemos que es una persona generosa y es una persona que busca la restauración, ¿verdad? Dice el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie, nadie me quisiera imaginar esto, está en su casa y seguramente él invitó a algunos de sus amigos y estaban por ahí. Y dice que se puso en pie y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y no se queda ahí, ¿verdad? Y si en algo he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Haberlo leído anteriormente. Entonces imagínense ustedes, hermanos, la mitad de sus bienes. Ya la palabra de Dios dice exactamente en el versículo número 1 que Zaqueo era un hombre rico. O sea, no era un hombre así pobretón o más o menos, ¿verdad? Era un hombre rico. Y él de esa riqueza dice, la mitad la doy a los pobres, ¿verdad? O sea que impresionante conversión. Y él estaba experimentándonos lo que el apóstol Pablo allá dice en Hechos 20:35. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y él estaba viendo que se tiene mucho mayor bendición, bueno, al servir a los demás que cuando uno busca pues la bendición de uno mismo, ¿verdad? Entonces esta frase de Zaqueo que dice, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, es una invitación a la generosidad, ¿verdad? El deseo desinteresado de nosotros. Debemos de ser generosos y debemos de estar viendo por las necesidades de los demás. Dice Pablo también en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Exacto. Porque Dios
dador alegre, ¿verdad? Entonces Dios ama al dador alegre. Zaqueo respondía siempre gozoso, ¿verdad? Y con esa actitud. ¿Cuándo, hermanos, usted es generoso con los demás? Es una pregunta también por ahí, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, bueno, hermanos, es que pues, las cosas están medio difíciles, o no, o estoy muy ocupado, ¿verdad? Pues, puede ser que sea generoso de muchas formas, ¿verdad? Digo, lamentablemente vivimos en un mundo tan rápido. Yo me acuerdo que a veces salgo así pues, ahorita ya gracias a Dios ando un poco más, no con la prisa, ¿verdad?, que tenía antes. Yo me acuerdo que salí y decía, hijo, ojalá no me encontré un vecino, porque el vecino, hay un vecino que le da ahí al lado mío, que le da, todas las mañanas pues agarra las tortillas y se las da a las palomas, ¿verdad? Entonces si yo salgo, pues de perdido, buenas noches, buenos días, Rogelio, ¿cómo está? Oiga, va a llover, te platicó, ¿verdad? Y digo, hombre, si salgo, no sé, porque ya me ahorré ahí 20 segundos, ¿verdad? Entonces, pero no queremos ser generosos, ¿verdad? Nos cuesta mucho tener esa seguridad, esa generosidad de Zaqueo. Pero Zaqueo no se queda ahí en la generosidad, ¿verdad? Él dice, y si en algo he defraudado a los pobres, si algo he defraudado a alguien, a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y bueno, hermano, reconocimiento que Zaqueo era una persona deshonesta, que era una persona que seguramente había defraudado mucho. A lo mejor si se hiciera una lista, imagínense cómo sería esa lista de gente que había defraudado Zaqueo. A lo mejor unos 2 o 3, ¿verdad? Pues quisiera imaginarme que era una lista larga, ¿verdad? Era varias la gente. O sea, esa evidencia que él mostró era también digna de imitarse, ¿verdad? Y bueno, él responde, o él utiliza realmente como un judío, pues él conocía la ley, ¿verdad? Me estuve buscando algunos pasajes. Encontré en Éxodo 22:1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiese por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Él estaba cumpliendo. Hay otros pasajes donde dicen que tiene que responder, ¿verdad?, con una cantidad mayor. Y él estaba aplicando la ley de Moisés, ¿verdad? Era una persona que conocía la Biblia. Y también aquí quisiera detenerme un poco, hermanos. Nosotros también hemos ofendido a gente, hermano. Habernos ofendido. Y a lo mejor no nos vamos muy lejos, ¿verdad? A lo mejor pues, como hijos, como hermanos, ¿verdad?, como cuñados, como compañeros de trabajo, como compañeros de escuela. A veces hemos ofendido a alguien. Dice la palabra, bueno, busqué ahí en el diccionario que es restituir. Y dice ahí, restablecer o poner algo en el estado que antes estaba o que antes tenía. Entonces también nosotros pensemos, ¿verdad?, en qué hemos afectado a alguien, en qué lo hemos dañado, en qué hemos abusado de alguien, y digamos, ¿sabes qué? Ese alguien, esa esposa, ese hermano, ese hijo, ese padre, te lo voy a reponer pues 5 veces, le voy a hacer el favor, ¿verdad? No el favor, sino que voy a regresar la acción a como estaba antes, ¿verdad? Y se lo voy a dar todavía mayor a lo que yo lo ofendí, ¿verdad? Es una muestra, hermanos, del cambio en Cristo Jesús. Entonces es una transformación digna de imitarse, hermanos, porque muestra evidencia de arrepentimiento, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Y después tenemos el punto número 4. Punto número 4. Dice por ahí, es un instrumento de salvación y ahora con identidad. Dice el versículo número 9, una vez que él se paró y dijo esto, ¿verdad? Jesús responde y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y luego otra frase también muy importante, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces ahí viene pues no la recompensa, pero la promesa de Dios. Dice, Zaqueo ha reconocido que ser un seguidor de Jesús, obviamente que ya había reconocido porque él ya estaba incluyéndose en una responsabilidad con él hacia los pobres, ya se estaba convirtiéndose en un imitador de Jesús, ¿verdad? La mitad de los bienes de los pobres ya se estaba sacrificando por la gente, ¿verdad? Por el prójimo. Pero hermano, con su arrepentimiento, Zaqueo fue salvado, ¿verdad? Rescatado. Él era un esclavo y había sido ya rescatado. Él tenía culpa, ¿verdad?, de su pecado, pero él ya había sido salvado con ese arrepentimiento, hermanos. Y bueno, hermanos, yo
Pero es un instrumento de salvación, ¿verdad? Yo no dice en la Biblia aquí cuánta gente vivía en la casa de Zaqueo, ¿verdad? Porque él dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. También la respuesta y la promesa de Dios es tan rápida, ¿verdad? Dice, oh, ya no, oye, pues ahí la llevas, Zaqueo. Síguele así, síguele echando ganas y la salvación la vas a poder encontrar en unos meses, ¿verdad? En un tiempo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi papá, pues estaba más joven que ahorita, estaba con toda la energía, pues así, ¿verdad? Un hombre en su flor, pues él visitaba mucho a los miembros de la congregación, y en ocasiones había familias que por ahí tenían una prueba, una dificultad, y mi papá los empezaba a ministrar, y de repente se abría un centro de predicación en la casa de este hermano, ¿verdad? Y a veces lo acompañaba, iba con él, y de repente veía hermanos que cambiaba tan radicalmente esa gente que vivía sin esperanza y que vivía en esclavitud y pecado. Ahora tenían un gran anhelo por estudiar la Biblia. Cada vez que mi papá decía, que todos los jueves voy a venir a las 7 de la tarde, y empezaba a formarse un centro de predicación, ¿verdad? Y luego cada día yo iba y cada día se agregaban más y más, ¿verdad? Y todos iban gozosos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y después, al pasar los meses, esos hermanos se bautizaban y empezaban a ser pues instrumento o para ser parte de la iglesia. Pero yo me acordaba de esto una semana porque seguramente cuando hubo esa conversión de alguien fue el que detonó ese centro de predicación, pues seguramente se escucharon esas palabras, hoy ha llegado la salvación a esta casa, hoy Dios ha utilizado a alguien de la familia para que sea un instrumento de salvación en este hogar y en los vecinos, ¿verdad? Con los parientes. Entonces Zaqueo fue un instrumento de salvación. Entonces ojalá, hermanos, todos nosotros podamos ser un instrumento de salvación como Zaqueo, que Dios nos utilice para alcanzar a otros de la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, esta última frase, por cuanto él también es hijo de Abraham. Imagínense ustedes, hermanos, la gente que estaba alrededor de Zaqueo, ¿verdad? Cuando había tanta multitud, regresamos otra vez al principio, ¿verdad? Había mucha multitud, había gente muy alta o de estatura normal, porque Zaqueo era muy pequeño, y estaba marginado, ¿verdad? Habíamos dicho, no, Zaqueo pues, es un pecador, decíamos ahorita, ¿verdad? Nada más se salva la gente que tiene, o sea, los que cumplen la ley, y los que obedecen a Dios son los que salvan. Los demás, hermanos, no, ¿para qué no perdemos tiempo con los demás, ¿verdad? Eso era la forma de pensar de los fariseos. Entonces llega un hombre que Zaqueo, un cobrador de impuestos, y dice, no, esto no le hagan caso, estamos viendo a Jesús, ¿verdad? Queremos ver a Jesús, ignórenlo. Se sube al árbol, ¿verdad? Y Jesús va y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, quiero ir a tu casa. ¿Y qué dice la gente que está alrededor de él? Oye, pues, que es un pecador, lo estoy invitando a cenar, y nosotros que cumplimos la ley, más o menos, ya no sabemos la ley, y no nos invita a casa, ¿verdad? ¿Qué onda con Jesús que va a comer a casa de pecadores? Y luego que Jesús, seguramente algunos que estaban por ahí o viendo por la ventana, y a pesar de todo lo que dicen esas personas, él dice, porque tú también eres hijo de Abraham, ¿verdad? O sea, lo sube arriba, ¿verdad? Diciendo, este también es un heredero de la promesa que yo le hice a Abraham. Y si era verdad o no, hermanos. Dice la Biblia allá en Juan 8:39, usted puede leer ese pasaje. Voy a abrirlo nomás tantito. Juan 8:39. Dice, la verdad os hará libres, es parte de esa narración. Y por ahí dicen respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos le decían, nuestro padre es Abraham? Y Jesús les dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Es decir, y luego les sigue diciendo, a ver, los que tienen fe son hijos de Dios, y los que no, los que tienen incredulidad, son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, Zaqueo empezaba a hacer las obras de su padre. Dicen, ahora sí eres un hijo legítimo de Abraham, porque haces las obras de Abraham y tienes la fe y la confianza en Dios, ¿verdad? Imagínense, hermanos, si a los cristianos, hay muchos cristianos hoy en día, ¿ustedes no creen que, a ver, no somos cristianos, ¿por qué nos está yendo mal? O por alguna situación. Imagínense si Jesús no dirá, a ver, si eres cristiano, las obras de quién harías, las obras que yo hice harías, ¿verdad?
Entonces es una gran exhortación, ¿verdad, hermano? Somos cristianos, pues debemos de hacer las obras que Él hace, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente Zaqueo logra tener esa identidad como hijo de Abraham, como un heredero de la promesa, así como es mi oración, ¿verdad? Es la oración de nosotros, hermanos, que todos seamos herederos de la promesa de Dios. Entonces, hermanos, 4 puntos en este sermón. ¿Alguien me los puede decir? ¿Por qué es una transformación digna? Y no, los que no los ponga ahí el hermano que está en este control de la computadora. Pero ¿cuáles serán los 4 puntos por lo que es una transformación digna a imitar? Deseo de conocer a Jesús. El primero es porque es un deseo de conocer a Jesús, ¿verdad? Es un deseo que debe despertar también en nosotros de conocerle. Más de Jesús quiero aprender, ¿verdad? Dice el himnólogo. El punto número 2, hermanos, ¿por qué es una transformación digna a imitar? Zaqueo responde rápido y gozoso a las indicaciones de Jesús. Zaqueo, bájate de ahí. Y inmediatamente bajó deprisa y gozoso, ¿verdad? Así hemos de responder a nosotros cuando nos diga, hermana Felicita, bájese de ahí, ¿verdad, hermano? Debemos de responder rápido y gozoso. Punto número 3, hermano. Muestra evidencia de arrepentimiento gozoso y restaurado. Entonces mostró evidencia, ¿verdad? Es una persona, se debe notar, hermano, cuando una persona ha sido arrepentida y cuando no lo era, ¿verdad? Tiene que haber un cambio. En Zaqueo, generoso y restituido, en otros se debe de notar un cambio. El número 4, que ahora sí está ahí en la pantalla. Es instrumento de salvación. Ok, muy bien. Instrumento de salvación, ¿verdad? Entonces ojalá menos podamos imitar estas 4 acciones de Zaqueo. Si imitamos 3, ya estamos del otro lado, ¿verdad, hermano? Pero hay que imitarlas todas, ¿verdad? Entonces, hermanos, para concluir, ¿verdad? Para concluir, pues creo que es un buen tiempo, fueron ahí como 35 minutos. Entonces, dice, nuevamente vuelvo a ponerlo, el significado de restituir, restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Entonces, hermanos, usted piense, hermano, voy a pedir unos segundos, se pongan a pensar y digan, pues ¿a quién habré yo ofendido, ¿verdad? O a lo mejor tengo un amigo, tengo mi esposo, mis hijos, mi hijo, mi mamá, mi yerno, a alguien, ¿verdad? O a lo mejor yo ofendí. Piensen en ello, hermanos, y piensen restaurar su situación, ¿verdad? Dijo Zaqueo, entonces puesto de pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, pensemos en reparar los daños, si es que Dios nos da la oportunidad todavía de hacerlo, ¿verdad? Pensemos en que Dios nos utilice para ir a rescatar a aquellas personas que le hice algún daño. Entonces, hermano Esteban, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Pues tú sabes, Señor, el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Y la exhortación, Padre, a ser prontos y deseosos de buscarte, de estar contigo, y una vez restaurados, como has hecho en nuestras vidas, entender, Señor, que lo que esperas de nosotros es que nos dediquemos a servirte y a seguir a tu Jesucristo donde quiera que nos lleve, Señor. Gracias por la palabra expuesta, gracias por el alimento espiritual, gracias por la convivencia con los hermanos y tantas cosas que tenemos por agradecerte, Padre. Bendícenos hoy mismo con tu presencia, donde quiera que vayamos, que seamos, que tomemos la decisión, Señor, si a alguien hemos lastimado, que le restauremos, Señor, sobre todas las cosas, que llevemos tu salvación, impulsados por tu Santo Espíritu, a la vida de nuestros seres queridos. Todo esto lo pedimos con humildad y lo agradecemos en el bendito y todopoderoso nombre de tu Jesucristo. Gracias a la gloria, majestad, imperio y potencia